estamos en esta preciosa noche que nos regalas. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Eres maravilloso, mi Rey. Queremos presentarnos en esta noche, Señor, para adorarte, para exaltarte, al recibir tu palabra, Señor, y seguir en nuestro corazón teniendo la intención de adorarte, de obedecerte, de glorificarte, Señor amado. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por todo esto de las redes sociales, de la tecnología, porque nos permites utilizarlo satisfactoriamente para bendecir tu nombre y para que tu palabra llegue a muchas personas, a muchas vidas, muchas familias, Padre. Y permite, Señor, que en los corazones haya hambre y sed, Padre, de tu palabra, de tu presencia, y que no solamente se quede en el anhelo y en el deseo, sino que tomen la decisión de cambiar, de ser transformados, de dejarse guiar por tu Espíritu Santo, mi Señor. Damos toda la gloria y toda la honra debida a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, mis hermanos, hermanas. Mi hermana Karina, un fuerte abrazo. Dios la bendiga grande y poderosamente. Esperamos que esté mucho mejor de salud, que la mano sanadora de Dios esté sobre su vida. Mari, Dios te bendiga, Mari. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todo el que se va conectando, y que Dios sea obrando en esta noche por medio de su palabra en nuestras vidas. Y vamos a tocar un tema bien interesante. El título es ¿cómo debo tratar? ¿Cómo debo tratar a los hermanos? ¿Cómo debo tratar a mi familia? ¿Cómo debo tratar aún mis enemigos? Hemos estado hablando de qué sucede, qué pasa por mi corazón, cuál es mi actitud cuando mi hermano o alguna otra persona tropieza, cae, peca, falla delante de Dios. ¿Cuál es mi actitud? Y estuvimos hablando de que a veces, como nos creemos tan perfectos, tendemos a señalar, a juzgar, a criticar, a lanzar de pronto críticas dañinas hacia la persona porque falló, porque alguna situación le aconteció, ¿no? Esos que tienen eso es una mala maña de estar relacionando todo lo malo que le pasa a una persona, y que no, porque es su pecado, porque sí, hay algunas cosas que verídicamente son así, porque lo vemos bíblicamente. Pero no, si alguien llegó tarde al trabajo, eso es por su pecado, no, de pronto era por el trancón. Sí, o de pronto algunas situaciones. Entonces estamos tendiendo a juzgar, pero cuando alguien falla, cuando alguien peca, cuando alguien se equivoca, ¿cuál es tu actitud? Y nosotros estamos llamados a restaurar, a reconciliar al mundo con Cristo, no a creernos mejores que nadie. Localmente no hay una iglesia mejor que otra, pastoralmente no hay un pastor mejor que otro. Sí, no somos mejores que nadie, pero entonces tampoco somos peores que nadie. Dios nos ve a todos por igual. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Y tristemente este versículo pudiéramos mirar y analizar pero ¿qué puede explicar si tiene un gran entendimiento? Si yo quiero que me traten con respeto, ¿qué tengo que hacer? Pues respetar. Si yo quiero amor de mi familia, ¿qué debo brindarles? Amor. Si yo quiero honra, pues honrar a los demás. Eso dice la Biblia, al que honra, honra. Pero tristemente el pecado aún ha dañado esto. El pecado ha destruido la buena conciencia que el ser humano debe tener. Y no tratamos a las personas como queremos que nos traten, sino tratamos a las personas como nosotros pensamos que deben ser tratadas. O sea, es que me dijo que yo era feo, pues más feo será. Es que me pegó y por eso yo saqué el cuchillo y el machete. ¿Y por qué está haciendo así? No, es que él me fue infiel y por eso yo tengo otros dos. Y a veces pensamos que con dar ese trato voy a solucionar algo y las cosas empeoran. Ahora, nosotros vemos cómo a veces, así para dar un ejemplo, y el domingo estuvimos de pronto hablando con el tema, a veces no sabemos ni celebrar. No sabemos celebrar una victoria, pero tampoco sabemos aceptar una derrota. Y cuando yo celebro una victoria, debo celebrar pensando en qué está sintiendo el que perdió. Yo debo estar, yo pienso y yo digo, y si yo hubiera perdido, ¿cómo hubiera estado? Y a veces las otras personas celebran de tal manera que nos ofenden y nos sentimos, nos da rabia, nos da ira y quisiéramos ir a acabarlos. ¿Pero por qué? Porque no saben celebrar. Y lógicamente pues yo no estoy aceptando mi derrota. Entonces, ¿cuál es tu actitud también cuando tú ganas? O sea, cuando tú ganas en un juego, en alguna situación, en algo, ¿tú piensas en la derrota del otro o tu intención es ir y restregarle que perdió? Y ofenderlo y humillarlo y exaltarte a ti mismo y hablar mal del que perdió porque son lo peor, y para eso hoy en día se prestan las redes sociales. Y ahí con ese pequeño ejemplo no estamos haciendo las cosas que queremos que hagan con nosotros. Yo sí quisiera que cuando yo perdiera tuvieran misericordia conmigo, que no se me burlaran, que de pronto la persona celebrara porque tiene que celebrar, pero lo hiciera con misericordia, porque creo que a nadie le gusta perder. Eso como ejemplo. Ahora vamos a ir capítulo 7, versículo 7, para entender un poco más a profundidad lo que la palabra de Dios nos habla. Y empezando desde el título de aquí de la palabra, dice la oración y la regla de oro. De esto que estamos hablando, el versículo 12 es la regla de oro, la más importante, mis hermanos. Pero ¿qué dice desde el versículo 7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Miren, hasta aquí, hermanos, versículos 7 y 8, ¿cuántos podemos decir amén a esto? ¿Cuántos lo anhelamos para nuestras vidas? ¿Cuánto anhelamos que lo que pidamos a Dios se nos dé? Que lo que estemos buscando lo hallemos, que cuando llamemos se nos abran las puertas que anhelamos, ¿sí? Y habla que eso es una norma. Dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Y esto lo anhelamos tanto, lo buscamos. Es más, cuando no obtenemos esto, nos entristecemos, nos da rabia, vienen emociones a nuestra vida conforme a la situación. O sea, cuando esto no lo encontramos. Ahora, ¿aquí de qué está hablando? De la oración. Todos queremos tener, encontrar, que se abran puertas,
que se nos dé cuando oramos, o sea, que todo lo que pidamos en oración creyendo, podamos recibirlo. Y todo el mundo sabe y entiende que la oración tiene poder, que la oración es un arma, que por medio de la oración aún echamos fuera demonios, por medio de la oración enfermos se sanan, por medio de la oración se nos abren puertas, por medio de la oración. La oración es un arma muy poderosa. Y esto es lo que queremos. El Señor habla que el que pide se le da, el que busca halla, el que llama se le abre. Y lo da como una norma. En el 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe todo. Mire que aquí no está de pronto diciendo cristiano o católico o adventista o pentecostal o testigo de Jehová. No, todo el que pide, todo. Aquí está haciendo algo general, por eso es una regla, una norma. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, hay algo que debemos tener aquí muy claro, que el hecho que una persona ore, porque Señor, quiero un carro, dame un carro, una casa, una finca, una beca, quiero un trabajo, y pide y halla, y pide y le llega, y toca puertas y se le abren. Eso no quiere decir que sea salvo. Son dos cosas muy diferentes. Volvemos al ejemplo bíblico. Los 10 leprosos le dijeron, Señor, que los sanara. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Ahora, el hecho de que los haya sanado, o sea, ellos pidiéndole a Jesús la sanidad, o sea, ¿qué hicieron ellos? Pidieron. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio. Pidieron sanidad y Jesús les dio sanidad. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron y hallaron lo que querían. Llamaron y las puertas de sanidad se abrieron, porque eso es una norma. Pero el que eso haya sucedido, la muestra está en la Biblia. No quiere decir que los 10 leprosos eran salvos. Sí recibieron un milagro, hallaron lo que buscaban, se abrieron esas puertas que ellos anhelaban, pero pues ellos, 9 de ellos se fueron con su milagro, pero no se fueron con Cristo en su corazón. Solamente uno quiso buscarlo, solamente uno entendió, solamente uno quiso no solamente el milagro, sino el hacedor del milagro y todo lo que ofrecía el que hizo el milagro, que fue la salvación. Ahora miren el 9, dice, ¿qué hombre? Confrontándonos a todos. Ahora aquí cuando habla de hombre, habla de un ser humano. ¿Qué hombre hay de vosotros, tú y yo, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué hombre, qué ser humano, qué mamá o qué papá le haría algo de esto a su hijo? ¿Qué está haciendo aquí el hijo? Hablando en lo que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo, o sea, a mí mi hijo me dice quiero pan, yo le doy pan, yo no le doy una piedra? O sea, ¿qué papá o qué mamá pudiera hacer una cosa de estas? Por eso él les pregunta, Jesús aquí les está preguntando, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿Qué responden ellos? ¿Qué respondemos nosotros? Lógicamente ninguno. ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? No, ninguno. Es como tan perverso para hacer una cosa de estas con su propio hijo. Versículo 11. Y mire lo que acentúa. Pues si vosotros siendo malos, ¿cómo somos? Malos. Aunque le demos buenas cosas a nuestros hijos, somos malos. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos.
O sea, tú y yo somos malos por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, hay maldad en nosotros, pero en nosotros, por muy malos que seamos, nosotros miramos a nuestros hijos con ojos de amor y queremos darles lo mejor, siendo malos. Ahora, ¿qué hace? Dios es el gran ejemplo aquí. ¿Sí? Dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? ¿A quiénes? A los que le pidan. Dios da buenas cosas a los que le pidan. Y ese es el ejemplo. Entonces, si tú y yo siendo malos damos a nuestros hijos, cuánto mejor Dios como Padre le da también buenas cosas a los que le pidan. Pone al Padre como ejemplo. Sí, esa comparación, siempre Jesús colocando, a veces él mismo se ponía de ejemplo. Entonces, tú y yo somos malos, pero le damos lo mejor a nuestros hijos. La pregunta es, ¿Dios es malo? No. Entonces, como en Él no hay maldad, lo que Él tiene que darle a sus hijos viene mejorado. Nunca nosotros vamos a poder hacer algo mejor que lo que hace Dios. De ahí, ese es el límite. Dios hace lo mejor y nadie puede superar eso. Dios da lo mejor y nadie puede superar eso. Entonces, ¿y a quién le da buenas cosas? A los que le pidan. Él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Su hijo. Pero cuando habla de Dios, no habla de sus hijos, sino habla de dar buenas cosas. ¿A quiénes? A los que le pidan. Y por eso nosotros escuchamos que no, Dios me dio una casa. Y uno dice, uy, Dios le dio una casa y este es bien borracho, hasta infiel, pero Dios le dio una casa. Ahora, no pensemos que el favor de Dios está con la persona. Simplemente Él le pidió y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ahora, por eso es que nuestro objetivo no debe ser conseguir las cosas aquí terrenalmente, sino buscar lo espiritual. Porque eso sí no es así tan fácil de decirle, Señor, quiero entrar al cielo y ya compro el tiquete. No, eso sí no se pide en oración. Eso se busca creyendo, eso se busca en la práctica, eso se busca en nuestro diario vivir. No se trata de poder hacer una oración. Entonces viene nuestro versículo. Así que todas las cosas, y aquí esta palabra todas, o la frase todas las cosas, como que podemos preguntar, ¿saben qué es todas? O sea, todas las cosas. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué queréis que los hombres hagan con vosotros? Todo, hermanos, mire, si usted falla, si usted cae en pecado, ¿cómo quiere que lo traten? ¿Cómo quiere que los demás hagan con usted? Usted quiere que lo señalen, lo juzguen, lo critiquen. Usted quiere que de pronto vayan y le digan eso bien hecho por pecador, o que a usted le tiendan la mano y le digan, bueno, ven, levántate. Mi hermano Ferney, Dios lo bendiga. Buenas noches. Que cuando por alguna circunstancia de la vida fallemos, pequemos o alguna de esas situaciones se presenten, ¿qué queremos nosotros? ¿Que se nos vayan encima o que de pronto nos digan, hey, sí, fallaste? Pecado es pecado, no le vamos a cambiar el nombre, pero aquí estamos para restaurarte, para levantarte, para demostrarte que somos una familia en Cristo. No vamos a consentir tu pecado, pero queremos ayudarte. Pero muchas veces, hermanos, claro, eso queremos nosotros,
Y vamos a volver a enfatizar en el ejemplo, ¿cierto? Cuando otro falla, Señor, haz justicia. Cuando alguien nos ofende, Señor, haz justicia, que descienda fuego del cielo. Ese pecador, es que ese falló, ese esto, y juzgamos y criticamos y hablamos y decimos porque nos creemos tan perfectos. Pero cuando yo soy el que fallo, ¿qué quiero de Dios? Señor, ten misericordia. Cuando otro falla, Señor, haz justicia. Y cuando yo fallo, ay, Señor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de amor. Pero ¿por qué somos así de injustos? ¿Por qué no pides también misericordia para el otro? ¿O por qué si pides para el otro la justicia y la ira de Dios, por qué cuando tú fallas no la pides para ti también? Eso sería lo más justo. Entonces, todas las cosas, aún en el ejemplo que dábamos, en nuestra manera de celebrar, y en todas las ocasiones como que nosotros debemos anhelar y desear esa misericordia, y no solamente de parte de Dios, sino de parte de nuestros hermanos, de parte de las personas que nos rodean, de parte del pastor. Que no nos juzguen, porque no sabemos. Mire, el domingo hablábamos algo bien interesante. Nosotros por naturaleza somos duros y radicales con el pecado de los demás, sin saber cómo sucedieron las cosas, sin saber la situación de la otra persona, cómo se está sintiendo, su dolor. No sabemos. Sí falló, pecó, ofendió a Dios, contristó al Espíritu Santo, contaminó su vida. Eso lo sabemos. Pero si 7 veces cae el justo, o sea, Dios nos da esa oportunidad, hermanos. ¿Por qué nosotros no vamos a darla? Entonces, somos duros con el pecado de los demás. Y saben, nosotros con el pecado de quién deberíamos ser duros y radicales, con nuestro propio pecado, con el mío, porque conozco por qué lo hice, para qué lo hice, con qué intención lo hice, sé cuánto lleva eso arraigado en mi vida, y aunque y somos débiles, es que no he podido dejarlo, pastor. Pero esa hermanita, mire cómo se viste. Entonces, hermanos, no somos equilibrados, no hacemos con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. No seamos duros con el pecado de los demás, seamos duros con nuestro propio pecado. Arranquémoslo, saquémoslo de nuestra vida, para así tener autoridad, no para juzgar y criticar, sino para levantar también al que ha caído. Hay una canción de Funky que dice: ¿quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Sí, y habla de quién soy yo para hacer leña de un árbol que cae. O sea, vemos qué hace un leñador cuando ve un árbol en el piso, va y lo convierte en leña, porque ay, me ahorré tumbarlo. Y así somos como cristianos a veces, mis hermanos. Y Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. Entonces, todas las cosas, y esa frase, todas las cosas, debemos pensarlos en base a ¿qué? A lo que tú quieres que hagan los demás contigo. O sea, ¿cómo quieres tú que el pastor te trate, que el hermano de la puerta te trate, el vecino te trate, tu jefe te trate? ¿Cómo quieres tú? Y yo creo que todos queremos amor y respeto, y cuánto más cuando se trata de la iglesia. De pronto del de afuera no podemos esperar mucho. El de afuera critica, bueno, el de adentro también. El de afuera señala, bueno, algunos de adentro también. El de afuera le gusta hacer, bueno, de adentro también algunos. Pero hermanos, debemos mirar
y no hacer lo mismo. Porque imagínese que alguien diga un chisme y usted vaya y lo agrande. Y si alguien a usted le da un puño y usted va y da dos, ¿quién resulta siendo peor? ¿El que dio uno o el que dio dos? Sí, si a usted lo insultan y usted va y se riega, dicen por ahí, como una verdurera, ¿quién es peor? ¿El que dio el insulto o el que... Si van y le hacen algo a usted, pero usted decide tomar venganza, ¿quién es peor? ¿El que ofendió o el que quiere tomar venganza? Entonces, cuando no tratamos a los hombres como nos queremos que nos traten, resultamos nosotros siendo peores. Ahora pensemos un momento que nosotros tratemos a las personas conforme al trato que nos dan. O sea, si alguien dijo una mentira de mí, ¿cómo merece esa persona que yo lo trate? Humanamente, no espiritualmente, a nuestra manera. O sea, como lo hicimos durante mucho tiempo en nuestra vieja manera de vivir. Así que nos ofendían y buscábamos venganza, ¿sí? Y recordemos que Dios es nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué dice el 11? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo malos. Ahora Dios siendo bueno, Dios siendo Dios, dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, por eso el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Tenemos un Dios justo? ¿Cómo debemos ser con los demás? Justos. ¿Tenemos un Dios misericordioso? ¿Cómo debemos ser con los demás? Misericordiosos. Ahora, tenemos un Dios que no tolera el pecado. ¿Cómo debemos ser con el pecado? No tolerarlo. Entonces, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y aquí ponemos en una balanza lo bueno que hacemos con los demás y lo malo que hacemos con los demás. Porque según la palabra me dice que yo debo tratar como quiero que me traten. Yo debo dar el amor que quiero recibir, el respeto que quiero recibir, la honra que quiero recibir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la persona que es infiel, ¿cómo debería ser tratada? Con infidelidad. Y la persona que de pronto es ladrona, también que la roben. Pero esto es cruel saberlo, porque usted sabe que el que roba, cuando lo roban se siente muy ofendido. El que insulta, no le gusta que lo insulten. El que no respeta, ¿cómo se siente cuando no lo respetan? Esto es como el dicho, ¿no?, que dice que el que es bueno para cobrar es malo para pagar. Entonces, así está la humanidad, así de confusa. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Entonces, una vez yo escuché una pelea de dos personas en donde, bueno, respéteme, y se decían cosas, y de un momento a otro uno de ellos insultó unas palabrotas de calibre 50 y el otro le respondió peor, y el que primero empezó a insultar dijo: a mí usted me respeta, a mí no me trate mal. El otro le dijo: usted fue el que empezó con las groserías. No, pero no sé qué. Entonces, él estaba pidiendo algo que no estaba dando. Y tristemente es así, hermano. La persona que insulta es la que más quiere que lo respeten. Y no podemos ser así. Nosotros debemos dar, inclusive, mire, hermanos, aquí la norma, la regla de oro es tratar a los demás como queremos que nos traten. Así no nos traten así. O sea, así no te respeten, tú debes respetar. Así no te amen, tú debes amar. Así no
te estén dando lo que tú crees merecer, tú debes demostrar que eres un hijo de Dios. Eso debes hacer. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también. Aquí hay una palabra clave: las cosas que queréis. No dice que las cosas que hagan, sino las que queremos. O sea, ¿qué nos está dando a entender? Que probablemente eso que tú y yo queremos que hagan, no lo hagan, porque eso es un querer. Y volvemos a la oración, al versículo 7. ¿Quién no quiere que cuando pidan, reciban? Que cuando toque se nos abra. A veces esto de ¿qué queremos? ¿Cómo quiero yo que me traten? A veces no lo recibimos. A veces no recibimos ese como yo quiero que me traten. No lo recibimos, a veces hasta nuestra propia familia. A veces muchas personas que uno piensa llegar a algún lugar y que lo reciban con amor o con respeto, y no lo recibimos. Hay personas que uno llega a algún lugar y uno dice buenos días y no contestan. Bueno, tú no te iguales a ellos, porque uno dice, uy, tan irrespetuoso, no saludó. Si lo vuelvo a ver, no lo vuelvo a saludar. O sea que tú también te vas a convertir en un irrespetuoso. Entonces, la regla completa es tratar a los demás como queremos que nos traten. Así no recibamos el trato que queremos. ¿Por qué? Porque yo estoy marcando la diferencia. Yo estoy dando testimonio de quién habita en mí. Por eso dice que aún siendo malos, damos buenas dádivas. Aún siendo pecadores, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Entonces, esto demuestra que aún siendo malos, podemos hacer buenas cosas. Podemos comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Y todo esto, hermanos, no se centra en ti o en mí. Esto se trata de los demás. Aquí es donde yo miro a mi alrededor cómo estoy tratando a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi prima, a mi vecino, a mi vecina. ¿Cómo trato a una al que me ofendió? ¿Cómo trato a esa persona que me cae mal? ¿Cómo soy? Si digo que soy cristiano, si estoy dando un testimonio correcto. ¿Por qué? Yo te voy a hacer una pregunta bíblica. Y bueno, no sé cuántos tengamos aquí conectados. Está mi hermano Ferney, mi hermana Alicia, está mi hermana Claudia, está la pastora. Bueno, aquí hay un grupito, está la hermana Nubia, está Janerlis. Bueno, ¿quién más está por ahí? De 1 a 100. Mi hermano Evelio Ariza, Dios me lo bendiga. ¿Cuánto te amas tú? De 1 a 100. De 1 a 100. ¿Cuánto te amas? Entonces, vamos a ser sinceros, ¿sí? De cuánto nos amamos así a manera personal. Usted dice, no, yo soy una ternurita de Dios, ¿sí? Dios mío, yo me levanto, yo me consiento porque yo me baño, yo me alimento bien, yo ejercito mi cuerpo, yo, mejor dicho, yo no me lastimo, yo me peludo. ¿Cuánto te amas? A ti, así ser sincero. Uno dice, no, es que esto en algún momento predicamos algo y decía, este cuerpo crocante que Dios creó necesita ser bien cuidado. Pero ¿cuánto te amas tú? Así en un porcentaje que tú le puedas dar de 1 a 100. Pero solo contestó el pastor. ¿O no se aman? O de pronto les da miedo que el examen lo pierdan. Yo por eso contesté ahí, un 100%. Nosotros debemos amarnos. Ahora, sin altivez,
sin orgullo, sin prepotencia, sin altivez ni nada de eso. Pero debemos amarnos porque somos creación de Dios. Debemos amarnos. Uy, Dios mío, me van a hacer sentir mal ustedes que yo coloqué 100%. Ahora yo les digo una pregunta, y el 10%, ¿qué lo hacemos? ¿Dónde lo ponemos ese 10%? Pero ¿qué pasa? Vamos a ir al libro de ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 39. Bueno, vamos a leer desde el 36. 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es ese gran mandamiento en la ley? Le preguntan a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así debemos amar a Dios, ¿cierto? Y creo que esto nos lo han predicado, nos lo han enseñado y lo tenemos claro de cómo debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y dice Jesús: este es el primero y grande mandamiento. Primero y grande mandamiento, amar a Dios. Y el segundo es semejante. Y aquí es donde miramos si nos ponemos el 10% o no. Dice: amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a mí mismo. Ahí debemos mirar, hacer un alto. Dios mío, 90% es alto, mis hermanos. Pues ahora imagínense 100%. Eso es cierto, una cosa exorbitante de perfección. Pero por eso les digo, en este momento no hablamos del otro, ¿sí? No estamos hablando del otro. Hablo de lo que nosotros decimos amarnos o cómo demostramos que nos amamos. Y así de pronto digamos algunos que un 90%, por las razones que sea, yo no creo que usted se aborrezca, o yo no creo que usted se insulte y diga: oiga, tan feo que soy. No, al contrario, uno se mira al espejo y uno siente que es lo más lindo que hay. Así, con defectos y con todo, pero así nos amamos. Y en base a Mateo 7:12, que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aplica aquí Mateo 22:39. Amar nuestro prójimo como nosotros nos amamos. De la misma manera, demostrar ese amor. O sea, tu cuerpo, tú lo respetas. ¿Qué tenemos que hacer con el prójimo? Respetarlo. Si yo me amo, o sea, mire, el solo hecho de usted levantarse, bañarse, lavarse los dientes, tomarse un café, eso es amor hacia ti. Si tú te sientas a la mesa, un desayuno, fruta, bueno, el que sale a trotar, el que, bueno, tantas cosas. Y usted coge y se perfuma y queda oliendo a rico. Usted invierte en usted, en verse bien, en su peluqueada, las mujeres en sus uñas, en su cabello, en su vestido. O sea, ¿cuánto? ¿Por qué? Porque nos amamos, porque nos queremos ver bien. Y entonces yo les respeto ese 10%, ¿sí? Porque lo que dice el hermano Fernet y los que están mirando el escrito, pueden ser cosas que nos hacen daño. Ese 10% puede ser algo ahí que de pronto yo me puedo dar cuenta qué tanto amor propio tengo conforme a yo trato mi prójimo. Sí, o sea, como yo trato a mi prójimo. Un día vi yo una pelea
una mujer estaba discutiendo, iba en una bicicleta, pasaba un señor en una moto, como que la cerró, y eso la señora dijo, hasta de que se iba a morir, le dijo al de la moto. El de la moto solamente le dijo una cosa a la señora, le dijo: pobre marido. Porque eso la señora dijo, alegó, y el otro señor lo único que le decía era disculpe. Pero entonces, bueno, cuando ya le dijo: no, pobre marido el de esta señora. ¿Por qué? Por cómo alegaba, por cómo peleaba, porque, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, y analice su vida. Analice su vida. ¿Tú qué juzgas? O sea, si tú juzgas conforme, hermano, el juzgar no es demostrar amor. Entonces, si tú estás juzgando, criticando, señalando, o si tú ves a alguien caído en problemas, en pecado, y no lo levantas, porque la razón que sea, tú no estás demostrándote amor propio. No, pues es que yo no tengo por qué ayudar a nadie. Bueno, pues así mismo te amas. Y por eso es que falta. Así como cuando tú ves a alguien en pecado y tú no lo ayudas, o sea, al ayudarlo, ¿qué estás demostrando? Amor propio hacia ti. ¿Por qué? Porque yo me puedo reflejar y yo digo: yo no quiero verme así. O sea, como se ve esa persona, sus prácticas, todo eso no es bueno delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que actuar, demostrar nuestro amor, no solamente hacia el prójimo, sino hacia nosotros mismos. Entonces eso se tiene que quitar de nuestra vida cuando nosotros veamos el pecado de alguien. Ahora, cuando Dios nos permite, cuando Dios nos muestra, cuando Dios nos ilumina el pecado de alguien, nos muestra que alguien, hermano, no es para que nos creamos mejores, es para que demostremos amor. Debemos levantarlo, debemos abrazarlo, debemos demostrarle que no está solo. Es que cuando la ovejita se va, o cuando la ovejita no, para eso el pastor carga su cayado y su vara. Y hace poco le dije a alguien: bueno, me toca entonces partirle la patica, vendársela y cuidarla. Eso nos toca hacer. Hermanos, si así fuera, la iglesia del Señor no estaría tan destruida, tan distorsionada. Hoy hablaba con alguien que encontré en el camino. ¿Por qué muchos de los que se han ido no regresan? Porque los pastores nos han enseñado a juzgar, a señalar y a criticar. Y la gente que se ha ido le da temor regresar para no ser señalada. No, es que yo sé que si vuelvo todos se me van encima, todos me van a mirar, todos van a: ay, allá llegó este, eso debe ser que está bien mal. Eso si volvió es porque está, mejor dicho, que ya no pudo con la vida. Porque eso somos, hermanos. O sea, la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Y en lugar de alegrarnos que alguien regresó, ¿por qué? Porque eso es lo que yo quiero para mi vida. Que si yo caigo, que si yo tropiezo, que si yo peco, en el momento que yo vaya a mi congregación, todos estén dispuestos a decirnos: tranquilo, aquí estamos, no te vamos a aplaudir el pecado, pero aquí estamos para restaurarte. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si eso es lo que yo quiero para mi vida, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo tratar a esa persona? Debo amar a mi prójimo. Ahora hay un dicho, ¿no? A muchos le han añadido algo a este versículo, ¿sí? El 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Ahora, por ahí en la Biblia, algunos intérpretes de la ley le preguntan: maestro, ¿y quién es mi prójimo? El domingo vamos a ver quién es nuestro prójimo. Pero, ¿cómo debemos amarlo?
Ahí está, como a ti mismo. Ay, pero muchos le añaden, pastor, pero el prójimo no colabora. El prójimo a veces no se deja amar. Por eso dice amarás a tu prójimo. No dice amarás a los que te aman. Porque amar a los que me aman es fácil. O sea, para mí amar a mis hijos es fácil. Amar a mi esposa, eso es un deleite. Pero amar al que me aborrece, amar al que me odia, amar al que no me quiere, el que hace mala cara, entonces, ese que me hace mala cara, ese que me odia, ese es mi prójimo. Ahora dice la Biblia también, ¿qué beneficio o qué retribución tiene amar a los que me aman? Pues eso es lógico, pero cuando demostramos amor a aquellos que creemos que no se lo merecen, ahí es donde encontramos la recompensa. Ahí es donde encontramos la bendición. Ahí es donde nos damos cuenta que hemos cambiado, que estamos siendo sanados, restaurados. Ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente hay amor en nosotros hacia nuestro prójimo. Y les voy a dar otro ejemplo para finalizar. En algún momento, bueno, como que cuando nosotros damos una palabra o cuando tú la recibes o la predicas, o puede que esté sucediendo algo en tu vida conforme con esa palabra, o el Señor te está preparando para algo que viene. No, pero no, yo no. Tú puedes decir yo amo a todo el mundo, y de repente a los 15 días alguien te hace algo donde tú recuerdas y dices, ay, no me puedo vengar, tengo que amarlo como a mí mismo. Entonces, en algún momento de una enseñanza de estas, y yo les he contado, iba por la calle y yo iba meditando en la palabra, iba caminando y alguien me estiró la mano y que por favor le diera algo para comer. Tenemos hambre. Uno siempre busca las monedas, ¿no? Qué miserables somos. Las monedas son símbolo de limosna para muchos. Las monedas son símbolos, para muchos son símbolo de pobreza. O para muchos las monedas es símbolo de lo que me sobra, ¿cierto? Y conforme a ese simbolismo que le damos a las monedas, pues tome las monedas. Entonces yo saqué 500 pesos y eso que uno por allá busca solamente sacar una moneda, y yo pues les di 500 pesos y seguí caminando, y automáticamente el Señor viene y me habla y me dice, hey, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ya le di, ¿cierto? Porque siempre tendemos a excusarnos, siempre tenemos la excusa de la salida, aún queremos enfrentar a Dios, ¿cierto? Y querer tener la razón nosotros. No, Señor, pero si ya le di. Hey, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Señor, no entiendo. Y seguí caminando. Ya había caminado como media cuadra cuando el Señor me vuelve a decir, tú puedes comer y quedar saciado con esos 500 pesos. O sea, si tú fueras el que tuvieras hambre, Albeiro, ¿tú te saciarías? ¿Quedarías satisfecho con 500 pesos? Y ahí mismo yo paré. Le dije, Señor, ¿así por las buenas? Sí. O sea, ¿cómo me gustaría a mí comer cuando tengo hambre? Y tú sacas 500 y tú vas a buscar más, a ver si encuentras, porque tú quieres quedar saciado. Entonces el Señor me decía, demuéstrale amor, demuestra que te amas a ti. ¿Cómo te gusta comer a ti, Albeiro? Bien, Señor. Y todo lo que yo te doy, ¿cómo te lo doy? Señor, lo mejor. ¿Cómo son los alimentos que pongo en tu mesa? Señor, los mejores. Entonces, ¿cómo debes tratarlo a Él? ¿Cómo debes bendecirlo a Él? Ese que tenía hambre,
Hermano, y no lo digo con altivez ni con orgullo, es que me devolví y les di. No, lo digo con temor. Lo digo con temor porque estaba fallándole a Dios. Y escúcheme bien, después de hace poco haber predicado sobre eso. Entonces, hermanos, estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, conforme a como tú te ames. Porque tú puedes decir, yo me odio y por eso no le doy a nadie. Bueno, allá tú. Pero también dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Debemos, hermanos, llenarnos de amor. Debemos mirar, así como siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, mirar el prójimo, hermanos. A nuestro alrededor hay muchas personas que fallan, que se equivocan, y de pronto nosotros fallamos, pero como no lo hacemos público, entonces nos sentimos perfectos. Pero la naturaleza del ser humano nadie la puede ocultar. Nadie, ni un vestido de paño, ni una corbata, ni una falda larga, nada puede ocultar la naturaleza del ser humano. Y por más cosas materiales que hagamos, tampoco se puede borrar. ¿Qué debemos hacer? Obediencia. Obediencia en amor, mis hermanos. Mis hermanos, nos vamos, no sin antes recordarles que con el favor de Dios mañana a las 5 de la mañana estaremos aquí conectados en oración, dándole la gloria a Dios. Entonces acuéstese tempranito, venga y nos acompaña, venga y hace parte de este tiempo de oración. Nos unimos en cadena de oración por los que están enfermos, en situaciones, para que Dios se siga glorificando en nuestras vidas, hermanos, porque los tiempos son difíciles y estamos pasando situaciones, hermanos. Qué fácil es decir, Señor, yo nunca me apartaré de ti, ¿cierto? Pero porque no estamos viviendo ninguna situación. Pero cuando viene el problema, ahí es donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Entonces debemos fortalecernos en oración y orar los unos por los otros. Padre, gracias. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por este maravilloso tiempo que nos das. Gracias por cada una de las personas que se conectó, Señor. Yo bendigo sus vidas. Bendigo, Señor amado, sus llamados, sus ministerios. Bendigo su entrar, su salir, su levantarse. Y yo te pido que esta palabra, Señor, tome vida en los corazones. Ayúdanos para seguir cambiando nuestra mentalidad, nuestra actitud. Seguir, Señor amado, siendo moldeados, Padre. Porque a veces, Señor, somos tan mal enseñados en tu palabra. A veces, Señor bendito, hay cosas en nosotros que necesitan ser transformadas y no mirar por encima del hombro a los demás, sino mirarlos con misericordia, así como tú nos miraste, así como tú fuiste, Señor Jesús, con nosotros cuando nos alcanzaste. Con tus brazos de amor nos limpiaste, nos restauraste y nos perdonaste para darnos entrada al reino de los cielos. Asimismo debemos ser nosotros, Señor. Todos merecen esa oportunidad, Dios de la gloria. Todos merecen ser procesados. Todos, Señor amado, merecen que les demostremos amor y que los amemos así como nos amamos a nosotros mismos. Y qué bueno esta frase, este versículo, porque tú nos has enseñado del amor. Y tú nos has enseñado a amarnos y a respetarnos, Señor. Y a entender que somos templos de tu Espíritu Santo. Y conforme a eso, debemos amar a nuestro prójimo y tratarlo con todas las cosas que queremos que los hombres hagan con nosotros, asimismo nosotros hacerla con ellos, Señor.
La gloria y la honra sean para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendecimos. Una feliz noche. Dios les bendiga grandemente. Con el favor de Dios, nos vemos mañana 5 de la mañana.